el nombre del Señor, le dijeron: qué interesante, el Señor entró en Jerusalén, y le dieron esa bienvenida. Dice que la ciudad se conmovió, que cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió. Hubo una conmoción allí en Jerusalén. Y que un corto tiempo después, la multitud estaban pidiendo que lo crucificaran. Alguien dijo que en la cruz el hombre hizo lo peor de todas las cosas malas que el hombre ha hecho en la historia. Ninguna se puede comparar a la que hizo el hombre. Y allí en esa ciudad y con ese grupo de personas, quiero decirles que estaba representada toda la humanidad. En aquellas horas, en aquel momento, aquella noche, la mañana siguiente, la tarde siguiente, el hombre hizo lo peor que jamás podría haber hecho. De todas las maldades, de todas las injusticias, de todos los crímenes que el hombre ha cometido a través de la historia, ninguno se compara a lo que el hombre hizo en aquel fatídico tiempo, en aquella semana de la Pascua, donde Jesús fue crucificado. Pues alguien dijo: el hombre allí hizo lo peor que podía hacer. Pero en cambio, Dios hizo lo mejor. Su momento estelar, su momento sublime, Dios lo expresó allí de una manera inconfundible. Dios hizo lo mejor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios dio lo mejor que tenía. No dio algo, no dio mucho, dio lo mejor que tenía. Yo quisiera en esta mañana, ya que estamos acercándonos a Semana Santa, yo quería que Dios enterneciera nuestros corazones. Yo no me canso de pensar, después de ser cristiano tantos años, todavía no se ha endurecido mi corazón y todavía me conmueve lo que Jesucristo hizo cuando entró en Jerusalén. Y espero que usted lo conmueva también y lo siga conmoviendo. Porque cuando el corazón se nos enternece y pensamos en el amor que el Señor nos tiene, el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera. Dijo en 2 de Corintios: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. El amor de Cristo, que Dios, que su Espíritu Santo nos constriña el corazón, nos conmueva el corazón, nos sacuda, nos estruje el corazón. El amor de Cristo que nos constriña. Es mi deseo que el amor de Cristo te constriña a ti, que estruje y apriete tu corazón y el mío. Yo quisiera hoy hablar de lo que pasó después que Jesús hizo esa entrada en Jerusalén. Estaba leyendo yo de la entrada de Jesús en Jerusalén en Mateo capítulo 21. En el capítulo 26, el Señor tiene la última cena. El domingo que viene vamos nosotros a celebrar, a conmemorar, a recordar la Santa Cena aquí el domingo en la mañana. Y vamos a partir el pan y vamos a tomar del fruto de la vid. Y vamos a conmemorar ese acto que el Señor tuvo allí en la cena judía de la Pascua,
donde cenó por última vez con sus discípulos y allí les dijo: esta cena no la volveré a tener con ustedes hasta que no vuelva en el reino de mi Padre. Así que, mi hermano, un día, en aquel entonces estaban los 12 apóstoles, pero un día vamos a estar todos los creyentes cuando el Señor vuelva a partir el pan y vuelva a decir: esto simboliza mi cuerpo y esta copa simboliza mi sangre que fue derramada por ustedes. Qué maravilla que el Señor quiere que nosotros recordemos su muerte, su sacrificio por nosotros. Pues allí el Señor, como ustedes saben, leyendo Mateo capítulo 26, dice que el Señor mandó a sus discípulos a decirle a una persona: el maestro quiere que preparemos la cena aquí en tu casa. Que aquí es donde celebraré la Pascua, dijo el maestro, y allí le prepararon la Pascua dentro de la ciudad de Jerusalén. Y como ustedes saben, en aquella cena el Señor ya sabía lo que le esperaba y les dijo allí a los 12 apóstoles: de cierto uno de ustedes me va a entregar. Y le anticipó que había alguien que le iba a traicionar para que se cumplieran las escrituras. No era casualidad, se iban a cumplir las escrituras, Dios lo sabía de antemano. Allí cenó, como ustedes saben, allí terminando la cena, le lavó los pies a los discípulos. Y luego dice que cuando terminaron de cenar, cantaron un himno. Cantaron, dice aquí la Biblia en Mateo 26:30, cantaron el himno. Tiene que haber sido un himno favorito entre ellos. Y luego salieron hacia el Monte de los Olivos. Ustedes que han estado en Jerusalén saben que el Monte de los Olivos está al frente, está al lado inmediatamente después del valle, ese valle de Cedrón. Sube uno la colina y está en el Monte de los Olivos, y cuando mira hacia Jerusalén está mirando hacia el occidente y ve allí lo que hoy en día es la mezquita, pero antiguamente era el templo de Salomón, y ve el muro de Jerusalén, ve algunas de las puertas, ve el cementerio que se ve justamente frente al portón del este. Jesús en el Monte de los Olivos fue donde acostumbraba ir, y les dijo allí en el Monte de los Olivos: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús les dijo: ustedes todos se van a escandalizar y me van a abandonar. Luego le dijo a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y entonces, allí en el Monte de los Olivos hay un lugar que todavía existe, donde hay unos olivos inmensos y hay un jardín, un huerto que se llama el huerto de Getsemaní. Y le dijo a sus discípulos, estoy leyendo en Mateo 26:36, siéntense aquí, entre tanto que voy más adelante y oro. Y que el Señor dejó a la mayoría de sus discípulos allí, y que tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, a Juan y a su hermano Jacobo, y se adelantó con ellos, se llevó a 3 de los 12, y dice la Escritura que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Piensen por un momento que el Señor empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y que les dijo a los 3: mi alma está muy triste hasta la muerte.
En otras palabras, el Señor les dijo: estoy tan triste que me estoy literalmente muriendo de tristeza. Tenía el corazón roto, partido, sabía lo que le esperaba, sabía lo que el hombre le iba a hacer, sabía lo que el hombre iba a hacer con él, lo que aquellas personas, lo que él tenía que hacer, lo sabía. Y el rechazo y el rencor que le tenía, le estaba partiendo el corazón y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y oren y velen conmigo. Y dice que fue más adelante, se adelantó en el jardín y fue y oró. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Regresó y se encontró que los tres se habían quedado dormidos y les preguntó: ¿no han podido ustedes velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Se fue de nuevo por segunda vez y dice que oró y fue y le dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo la tercera vez: duerman ya, descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de parte de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le dio ese infame beso. Le había dicho a las autoridades: al que yo bese, ese es, préndanle. Se acercó a Jesús, le besó. Jesús, sabiendo lo que estaba sucediendo, le llamó: amigo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Ese amigo no era una palabra irónica. Jesús, una vez más, aún con aquel que lo entregaba, estaba mostrándole sus sentimientos. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces todos los que estaban con Judas, dice que se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Lo llevaron a casa del sumo sacerdote que se llamaba Caifás. Caifás. No sin antes haber Pedro sacado la espada y haberle cortado la oreja a uno de los soldados del sumo sacerdote, y el Señor tener que hacer un milagro más y sanarle la oreja al herido, al que había perdido la oreja. Y ahí reprendió a Pedro y le dijo: Pedro, el que vive por la espada morirá por la espada. Vuelve a meter en su vaina la espada. Mi reino no es de espada. ¿No crees tú que si yo quisiera, le pediría a mi Padre para que me librara de este momento y Él me enviaría 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles, si yo se lo pidiera. Pero yo he decidido que se haga la voluntad del Padre y no la mía. Yo he decidido que lo que hay que hacer por la humanidad, hay que hacerlo. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y tengo que pasar y tengo que beber esta copa amarga. La tengo que beber y no puedo librarme de esta y no quiero librarme de esta. Padre, que se haga tu voluntad. Lo interesante es lo que dice aquí.
que ocurrió inmediatamente después. Dice que todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas y que inmediatamente todos los discípulos, dejándole, huyeron y lo abandonaron, ellos aterrados, aterrorizados, acobardados de que les fuera a venir el mismo castigo a ellos. Dejándole, huyeron, tal y como dice la Biblia, que lo dejarían solo. Y así fue, lo dejaron solo. Y los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Era tarde en la noche. Esa noche fue horrible. Esa noche fue toda la noche antes del amanecer que se lo llevaron a las autoridades romanas. Cuando amaneció al día siguiente es que se lo llevan a Poncio Pilato. Pero toda esa noche el Señor estuvo sufriendo lo que ustedes van a oír ahora. No fue 5 minutos, fue toda la noche lo que van a oír ahora. Allí lo llevaron y el sumo sacerdote dijo, bueno, pues ahora es el momento de acusarlo. Todo lo que hemos planeado, decir en contra suya, todo el plan que tenemos, la acusación falsa, los testigos falsos, allí van a estar. Y entonces buscaban ocasión para entregarlo a la muerte. Y el crimen, el delito que buscaban era herejía. Herejía, que dijera algo que ellos espiritualmente estuvieran en desacuerdo. Y el sumo sacerdote le dijo, yo te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió y le dijo, lo has dicho tú. Y te digo algo más, que no me volverás a ver hasta que veas al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, no hace falta oír más nada. Hemos oído la herejía, que se ha hecho hijo de Dios. Ese era el gran delito de Jesús, que alegaba ser el Hijo de Dios. Y ellos no podían aceptar eso. Y les dijo a todos los que estaban allí, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo ustedes todos han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y dice que respondiendo ellos dijeron, es reo, es merecedor de muerte. Es merecedor de muerte, ya, culpable. No nos hace falta más ninguna otra acusación. No nos hace falta más nada. Lo oímos nosotros. Es reo de muerte. Y entonces dice que ahí comenzó la tortura severa. Dice que entonces, estoy leyendo de Mateo 26, versículo 67, entonces le escupieron en el rostro. ¿Usted cree que le escupieron una vez? ¿O cientos o miles de veces? Le escupieron el rostro. Todos aquellos que estaban allí, todos querían una oportunidad para escupirle una y otra vez. Le escupieron el rostro. ¿Qué más hicieron? Dice que le dieron puñetazos y otros le daban bofetadas y otros se burlaban de él y le decían, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquella muchedumbre rodeándole, todos, uno hacía una cosa, el otro hacía otra y le decían, a ver, ¿quién te dio ahora? ¿Quién? Profetízanos, tú que eres profeta. Dice Isaías acerca de este momento, el profeta Isaías escribe
inspirado por el Espíritu Santo, Isaías capítulo 50, versículo 6. Esta es una de las tantas profecías mesiánicas. Dice así el Señor: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Piensen ustedes, la barba se la arrancaron y le dejaron la cara en carne viva. Le arrancaron la barba. Ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. Ahí el Señor, valiente, dejó que le hicieran todo eso. Podía él haberse defendido. No lo hizo. Como ustedes saben, se pasaron toda la noche, porque el capítulo 26 termina con la negación de Pedro. Dice que había frío y que estaban tomando calor en una fogata que habían hecho en el patio de aquel sumo sacerdote, y que a la mañana siguiente, en el capítulo 27, es que nos habla de que entonces se lo llevaron a Poncio Pilato. Así que se pasó allí toda la madrugada, todo aquel circo. Tomó toda una noche. Pedro lo negó 3 veces, como ustedes saben. Dice el capítulo 27, versículo 1, que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y se lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Lo llevaron desde la casa de Caifás hasta allá, hasta aquel fuerte llamado el Fortín de Antonia, allí en la orilla del templo. Allí estaba la guarnición del ejército romano. Allí era el lugar donde se celebraba, donde salía el gobernador. Y la gente, el pueblo se congregaba allí. Allí ocurrían los juicios, etcétera, las sentencias. Dice que lo llevaron allí ante Pilato y se lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Allí fue donde Pilato intentó poner en libertad a Jesús, pero el pueblo no se lo permitió. Poncio Pilato se atemorizó de que estaba haciendo algo injusto. Dice que no halló nada, no halló ninguna maldad, ningún delito en él. Dice que Pilato le preguntó, estoy leyendo en Mateo 27:11, que le preguntó estando de pie delante del gobernador, le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y entonces era la víspera, estaban en medio de la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua era el primer evento de esa fiesta. Y dice que en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que ellos quisieran. Y que en ese momento había un preso famoso que estaba encarcelado, acusado de homicidio, se llamaba Barrabás. Pilato, ante el pueblo, les dijo: ¿a quién quiere que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía Pilato que por envidia le habían entregado. Oigan eso. Sabía que por envidia le habían entregado. Los principales sacerdotes, sin embargo, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que Jesús fuese muerto. El gobernador respondió y les dijo: ¿a cuál de los dos quieren? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les respondió y le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?
Y todos le dijeron que sea crucificado. Y el gobernador les respondió y les dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo que sea crucificado. Viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre que sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y no sabían ellos lo que les esperaba unos añitos después. En aquella revuelta y en aquella rebelión, los romanos llegaron y a ellos y a sus hijos les pasaron la cuenta y todos murieron. Cientos de miles de judíos murieron allí. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué sucedió después? Dice el versículo 26, que entonces les soltó a Barrabás, y que habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Lo que yo encuentro de interesante es que aquí hay 5 palabras: y habiendo azotado a Jesús. 5 palabras. Qué fácil se dicen estas palabras, pero yo quiero que ustedes piensen y que meditemos por un momento lo que significa esto. Era tan sangrienta, tan cruel, tan dolorosa. Era tan doloroso pasar por esos azotes por soldados romanos que no tenían misericordia, que utilizaban aquellos infames látigos romanos llamados flagelos con varias puntas, y para que doliera y para que rompiera la piel, le ponían o pedazos de hueso o pedazos de hierro en cada punta. Quiere decir que cada latigazo por los hombros, por la espalda, que se envolvía en los azotados, le daba por las costillas, por el estómago, por el vientre, por la espalda, por los hombros, por el cuello. Un grupo de soldados azotando a un prisionero. Dice la historia que era tan horrible, era tan doloroso, que muchos condenados no resistían y antes de ser crucificados morían, porque no tenían la fuerza física para resistir aquella golpiza. Cuando terminaban con esos hombres, aquellos hombres tenían pedazos de carne que le colgaba de las espaldas, de los hombros, la sangre corriendo, viendo ahí los músculos, carne viva, todo el cuerpo. Azotaron a Jesús. Y yo pienso que yo estaba ahí. Y tú también. Y que por mí, por mis pecados, el Señor sufrió eso. Y por los tuyos. Esa canción que nosotros hemos cantado tantas veces, una canción muy sencilla, muy corta, que dice: por mí murió Jesús, clavado en una cruz, en el monte del Calvario, por mí murió Jesús. Por mis pecados fue herido Él. Jesús pasó todo eso. Dice que le llevaron, luego de haberle azotado, los soldados del gobernador se lo llevaron al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Le desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y hay que ver las plantas de espina que se dan en ese desierto en Israel. Nosotros conocemos plantas de espina,
pero ninguna espina como las espinas que se dan en los desiertos en el Medio Oriente. Tejieron la corona de espinas, tomaron una caña y se la pusieron en la mano derecha y se arrodillaban, se hincaban de rodilla delante de él y se burlaban y le escarnecían. O sea que no solamente el dolor, el sufrimiento, los latigazos, sino que había todavía que ensañarse más, porque cuando los hombres están en masa y todos están haciendo algo malo, se convierten como en una jauría de lobos, de leones. Pierden el sentido, pierden la sangre, el mal los ciega. Estaban cegados estos soldados. Dice que le escarnecían, se arrodillaban y le decían: salve, rey de los judíos. Versículo 30, y no era suficiente. Dice que le escupían y que tomaban la caña de su mano y que le golpeaban en la cabeza para que la corona de espinas se incrustara más en el cráneo. Ustedes se podrán imaginar la sangre que corría por el rostro del Señor. Ninguna película que nosotros hemos visto ni remotamente se acerca a lo que verdaderamente ocurrió. Después de haber estado ahí el rato, quién sabe el rato que estuvo, de haberle escarnecido, le quitaron el manto, aquel manto ensangrentado, aquellas heridas que ya estaba comenzando la sangre a secarse, a cicatrizar. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Estaba tan débil el Señor que no pudo, y dice que encontraron a uno por el camino. Los romanos querían que todo el pueblo viera a los crucificados, a los acusados, a los malhechores, para que el pueblo temiera. Y como ustedes saben, ese día habían 3 que iban a morir. Jesús era el que moriría injustamente. Dice que cuando salieron rumbo al sitio donde lo iban a crucificar, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a que llevara la cruz. Probablemente el tronco vertical era el que hacían que cargara, y luego cuando llegaban al sitio amarraban el tronco horizontal, o tal vez iban los dos ya juntos amarrados, el llamado patíbulo. Pero llegaron, dice el versículo 33, que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Esta palabra en español, calavera, en el idioma griego en el que se escribió el libro de Mateo, es cranium, de donde nosotros sacamos la palabra cráneo. El lugar de la calavera, el lugar del cráneo, un lugar que les recordaba que tenía parecido a un cráneo, el lugar de la calavera. Lo llevaron allí. Ese lugar es una pequeña colina de piedra. Es como si fuera una colina de piedra firme que está al lado mismo del camino que sale de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén tiene muchas puertas y la puerta del norte es la puerta que se dirige hacia Damasco. Le llaman la puerta de Damasco. Y el lugar de la calavera está saliendo de la ciudad de Jerusalén. Inmediatamente afuera está este pedazo de colina de piedra. Y dice un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Muchos de ustedes, o un número de ustedes, han tenido la oportunidad de ir a Israel en algún viaje, en algún peregrinaje. Aurora y yo tuvimos la oportunidad de ir hace unos pocos años, y
Llegamos allí, a ese sitio, y encontramos detalles que están descritos en la Biblia. Y llegamos a ese pedazo de muro de piedra, a esa colina, perdón, no es un muro, es como una colina de piedra. Y ese lugar fue propiamente identificado a principios del siglo XX, cuando los ingleses tomaron posesión de la tierra de Israel, y a principios del siglo XX empezaron a ir allí cristianos y arqueólogos, historiadores. La tierra de Israel, como ustedes saben, ha sido tierra abandonada y tierra poseída y dominada por muchas naciones a través de la historia. Pero a principios del siglo XX, alguien, cuando ya habían cámaras de fotografía, tomó una fotografía de cómo lucía aquel lugar, el sitio este, que tiene la apariencia de ser un cráneo en la piedra, y el camino que sale de Jerusalén pegado allí. Los romanos siempre crucificaban, no en lugares desconocidos y remotos, crucificaban donde todo el mundo pasara, para que todo el mundo viera y todo el mundo se quedara impresionado y temieran el poder de la autoridad. Y en aquel sitio, cuando llegamos, yo tomé esta foto que le voy a pedir a Román que por favor me la ponga. Esa foto fue tomada en algún momento a principios del siglo XX, evidentemente. Ya no hay camellos por allí, pero ahí está el camino y está esa colina de piedra, y hay unas hendiduras en la piedra naturales, hendiduras naturales en la piedra. Vemos allá un hueco como si fuera una cueva, y a la derecha vemos como si fuera el rostro de una calavera, con los ojos, la nariz, y cuando uno se para allí ve y se pone a detallarlo, ve como si fuera la hendidura de un cráneo, y los ojos, la nariz, donde estaría la boca, el sitio de la calavera. Allí pegado al camino crucificaron a Jesús. Lo crucificaron, llegaron hasta ese lugar, lo acostaron en el piso, sacaron los soldados romanos los clavos romanos, le estiraron las manos, le colocaron los pies y le clavaron las manos y los pies. Luego subieron al acusado, subieron al crucificado y lo pusieron erecto junto con él a los dos ladrones. Y dice la Biblia que allí estuvo el Señor entre la vida y la muerte durante 6 horas. Estuvo crucificado allí, las personas pasando, muchos se paraban para ver el espectáculo. Una cultura completamente entregada a ver la sangre correr. Una cultura completamente endurecida. El espectáculo era ver a los prisioneros y a los acusados y a los crucificados de ese día o de esa semana. Allí estuvo el Señor durante 6 horas, dice la Biblia, que estuvo vivo durante 6 horas. Y como ustedes saben, muchos de ustedes saben, que durante esas 6 horas el Señor conversó y habló 7 veces. Nosotros lo conocemos como las 7 palabras de Cristo. Las últimas 7 palabras de Cristo no fueron palabras, fueron frases. En algunos casos fue conversación con alguien. La primera frase se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando Jesús, hablando con el Padre, le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Que todavía el Señor tuviera perdón en su corazón demuestra que el Señor no puede ser más nadie excepto Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda frase fue la conversación con uno de los 2 ladrones.
El que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En Lucas 23, 43, Jesús le contestó y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel ladrón murió ese día y Jesús también. Y ese día, tal y como Jesús le prometió, se encontraron en el paraíso un ladrón que encontró perdón gracias a que Jesucristo estaba muriendo por él también. Nos debe dar esperanza a nosotros que si para el ladrón en la cruz había perdón, para ti y para mí también lo hay. Hay perdón. Y cuando le decimos de corazón: Señor, yo me merezco castigo, pero me arrojo a tus pies pidiéndote misericordia y gracia. Y Señor, si tú no me salvas, no me puede salvar nadie. Yo no me puedo salvar, no hay nada que yo pueda hacer que me pueda ayudar a salvarme. No es cuestión de lo que yo haga, es de lo que tú haces en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice a cualquier pecador: si tú crees en mí, el día que te muera vas a encontrarte conmigo en el paraíso. Se lo dijo al ladrón en la cruz. La tercera frase fue la conversación con María. Habían pocos simpatizantes, pocos valientes que estaban allí exponiendo sus vidas a ser identificados como seguidores de Cristo. ¿Y quién estaba allí valiente? Las mujeres que lo habían seguido y que lo habían servido. Dice que desde Galilea, mujeres valientes, entre ellas María, y unos pocos hombres de sus seguidores. El resto eran ciudadanos que pasaban y meneaban la cabeza y decían: miren eso. Y otros se paraban interesados en ver el espectáculo, el circo del día. Jesús vio a María. Y dice Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, que Jesús vio a María y le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y que vio a Juan y le dijo: he ahí tu madre. Y que desde esa hora, desde ese momento, Juan, el apóstol Juan, tomó y recibió a María en su casa para cuidarla. La cuarta frase fue una oración entre Jesús y su padre. Mateo 27, 46, le dijo: Elí, Elí, lama sabactaní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió la punzada, sintió el peor de los dolores, porque Dios el Padre tuvo que dejarlo y virar el rostro y dejarlo que fuera hecho pecado por nosotros, porque Dios no puede tener ninguna comunión con el pecado. Y tuvo que, en ese momento que Jesús estaba cargando tus pecados y los míos, Jesús se había echado los pecados del mundo entero, porque así dice la Biblia, que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Dios tuvo que virarle el rostro y dejar que su hijo por 6 horas pagara y cargara y fuera hecho pecado. Nótese que Jesús no fue hecho pecador, nunca pecó, pero tomó nuestros pecados y fue hecho pecado por nosotros. Y Dios tuvo que dejarlo que fuera hecho pecado, y Jesús sintió la separación y le dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta frase se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 28, donde dijo: tengo sed, para que se cumpliera la escritura. La sexta frase se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 30, donde dijo: consumado es, terminado está. ¿Qué cosa se consumó? Lo que vine a hacer, consumado es, terminado está. Lo he terminado, lo que vine a hacer, he acabado la obra que vine a hacer, he dado mi vida, estoy al morir, he pagado los pecados de la humanidad. Consumado es, la obra redentora consumada es. Piensen ustedes eso.
que los pecados de todos nosotros se pagaron. Y Jesús dijo, consumado es. Y luego, por último, la séptima frase se encuentra en Lucas, capítulo 23, versículo 46, donde le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al momento entregó su espíritu y murió. Y por mí murió Jesús, clavado en una cruz. Y por ti, hay personas que piensan que este libro está escrito por hombres y que contiene errores y que estos son historias como cualquiera, leyendas, cuentos. Pero la Biblia dice que por ti y que por mí murió Jesús. Alguien le dijo a una persona, si lo que la Biblia dice, yo lo creo, pero no es cierto, no perdí nada. No perdí nada. Es más, la vida que he vivido ha sido una vida muy buena. Una vida muy ordenada. Veo los resultados en la tierra, aún siendo esto mentira. Pero si lo que la Biblia dice es verdad y tú no lo crees, tú lo pierdes todo. Y yo gano el cielo. Yo quiero que cada uno de nosotros piense, porque quizás aquí hayan personas que todavía no le hayan dicho a Jesús, Señor, yo soy un pecador y te necesito a ti. Yo quiero que tú entres en mi vida, Señor. Yo te recibo, yo te acepto, yo confío en ti. Yo creo que tú moriste. Y lo interesante, mis queridos amigos y hermanos, es que la tumba a los 3 días quedó vacía. Y ya hablaremos de eso en el futuro no lejano. Pero Jesús murió y resucitó, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo murió por los injustos para que a los injustos nos pudiera llevar ante Dios y le pudiera decir al Padre, Padre, este me ha recibido a mí, así que este da la entrada en el cielo. Quizás haya alguien aquí que todavía no ha hecho esa decisión. Es algo muy personal, es algo muy íntimo. No es cuestión de haberlo oído y haberlo aprendido de carretilla porque me lo dijeron desde niño. Hay personas que dicen, yo creo en Dios porque mi familia me lo enseñó y es mi tradición. No, yo creo en Dios y yo creo en la Biblia porque yo lo creo personalmente. Dios no tiene nietos ni bisnietos. Yo creo esto porque lo dicen las Escrituras. Y esta mañana, quizás ya tú lo has creído, pero esto nos debe enternecer, nos debe suavizar el corazón. Yo quiero, les confieso, llevo muchos años de cristiano, pero cuando pienso en el amor de Cristo, me conmueve las entrañas, me conmueve el corazón. Y pienso que te lo conmueva a ti también. Nadie te ha amado como Jesucristo. Tu mamá te ha querido mucho, tu papá también, pero nadie te ha amado como Jesucristo. Nadie. Nadie pudo amarme como Cristo. Tomar mi alma oscura, cargada de pecado y morir por mí. Escuché recientemente una historia de alguien que dijo, ¿cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Si uno va por la calle y se encuentra a un mendigo, a un indigente, cuando para en el semáforo de su automóvil y el indigente tiene un letrerito que dice, tengo hambre, dame algo para comer. Y uno mete la mano en el bolsillo y saca un billete de A5 o 2 billetes de A1 y le dice, toma. Porque uno tuvo misericordia de esa persona. Eso es misericordia.
Pero si uno llega a un semáforo y el mendigo le dice baja el cristal, y uno baja el cristal, y el mendigo agarra y le da una trompada a uno, le da un buen piñazo, le da otro piñazo y le dice, eso es para que lleve, dame $50. Y la persona con la cara enrojecida mete la mano en el bolsillo y le da $50. Alguien que abusó contra uno, alguien que le hizo daño a uno. Eso es gracia. Y Dios ha hecho mucho más que eso por ti y por mí. Mucho más. Y esta mañana es hora de decir, Señor, tu vida diste por mí. Y Señor, yo abro mi corazón y quiero que tú seas mío. Yo quiero ser tuyo. Yo le quiero pedir a nuestro grupo de música que suba y vamos a tener una canción. Tengo 2 palabras para ustedes. Si tú estás aquí esta mañana y nunca le has dicho a Jesucristo, Jesucristo, yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo creo que soy pecador. Yo creo que he hecho cosas malas en mi vida y quiero perdón. Y Jesús, tú moriste y resucitaste para pagar todos mis pecados y yo te recibo. La Biblia dice que los que reciben a Jesús, Él les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y yo te pido que tú lo hagas en esta mañana. Por favor, no lo dejes para más tarde. Hoy es tu día, hoy es el día de salvación para ti. Si tú has tomado ya esa decisión antes de venir aquí, puede haber sido el mes pasado o el año pasado o hace 10 años. El Señor quiere que tú te enamores de nuevo con Él y que tú le digas, Señor, tu amor por mí es más dulce que la miel. Tu amor por mí me edifica. Tu amor por mí llena mi corazón. Tu amor por mí lo estoy comprendiendo más y más. No hay altura, no hay profundidad, no hay anchura para comparar el amor tuyo por mí. Quiero amarte yo, quiero reciprocar ese amor. Vamos a cantar esta canción. Les voy a pedir, si pueden, que se pongan de pie y vamos a cantar juntos al Señor. Vamos a adorar al Señor con esta canción.